Buenos días, ¿cómo estamos, familia? Qué bien se ven desde aquí, ¿eh? Felicidades. Bueno, pues el día de hoy quiero hablar de este tema tan importante. He titulado el mensaje con una pregunta, pero es una pregunta que está incompleta, tiene puntos suspensivos y ahorita vas a ver por qué. Y la titulé de esta manera: ¿qué gran nación? Pero ahí hay unos puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos completar la pregunta. Pero lo más importante es que vamos a contestarla. Porque yo creo que una gran nación no solamente es una nación en la cual tiene dominio, tiene influencia, tiene infraestructura. Tiene un lugar importante, no lo niego. Pero yo creo que una gran nación no solamente se compone, como mira, el término de nación quiere decir eso, ¿verdad? Un pueblo, o mejor dicho, un conjunto de individuos que tienen una historia, que tienen una cultura, que tienen una costumbre y que tienen un idioma. Pero yo creo que México tiene todo eso, ¿verdad? Es rico, es inmenso. Y desde mi perspectiva, yo por ser mexicano y porque me gana el sentimiento patrio, yo puedo decir que México es una gran nación. ¿Cuántos también están de acuerdo? Sí. Pero lo más importante es cuál es la opinión de Dios. ¿Qué dice Dios? Para Dios, qué es una gran nación? Lo vamos a ver en esta sesión. Entonces yo creo que toda nación puede contar con esto y a fin de cuentas, a los ojos de Dios, no tener en cuenta lo que Dios dice. Porque a fin de cuentas, recuerda, la mejor opinión que podamos tener es la que Dios dice. ¿Estás de acuerdo? No tanto lo que tú y yo podamos decir. Podemos, como te dije, nos gana el sentimiento, sí. Pero a fin de cuentas, ¿cuántos anhelamos que Dios diga de México: México es una gran nación porque hace esto? Y eso es lo que anhelamos en este tiempo, ¿verdad? Convertirnos en una nación no conforme a los esquemas de este mundo, ¿verdad? Que dice, bueno, si tienes dinero eres una gran nación. Si tienes infraestructura, vuelvo a repetir, eres una gran nación. Si eres rica en muchos sentidos, eres una gran nación. Pero yo creo que una gran nación es grande porque Dios está con ella. Y es grande porque Dios ha puesto parámetros para darnos a entender qué gran nación. Entonces, ¿dónde estará esa gran nación? Yo creo que lo podemos buscar en todo el globo terráqueo y yo creo que también todos podemos decir en diferente manera y en diferente tiempo Dios ha decidido usar a naciones. Y yo creo que en México es la siguiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan que México sea vista en el mundo por una nación que ha entregado, se ha rendido a su Dios? Pero eso no solo se logrará con buenos deseos, se logrará primeramente conociendo el plan de Dios, posteriormente obedeciendo. ¿Estás conmigo? Preciosa bandera. ¿Sabías? La bandera considerada, no lo digo yo, hubo un concurso hace años buscando la bandera más hermosa por diferentes categorías, rubros. ¿Y quién crees que ganó? La mexicana. Preciosa bandera que con orgullo por este próximo jueves, yo espero que no solamente gritemos, ¿verdad?, fuerte porque se tiene que gritar, sino que gritemos con el sentimiento de decir: yo creo en esta nación porque yo soy una persona que contribuye de manera obviamente satisfactoria hacia su nación. Por eso México, muchos podemos hablar mucho, no quiero comentar lo que muchos dicen, es una opinión personal, pero yo sí puedo decir que en México, cada vez que cantamos nuestro himno nacional, ¿verdad?, hacemos una declaración, ¿verdad?, que tú y yo sabemos bien y que involucra a Dios. ¿Cuántos saben esa estrofa? Pero la gran pregunta, ¿ese Dios que se entona será el mismo Dios de la Biblia? Yo espero que sí. ¿Qué será eso posible? Bueno, nuestras obras. ¿Estás conmigo? Es decir, nuestra ejecución a los mandatos. Que podamos decir, sí, esa estrofa, no estamos cantándole a un Dios que no es el de la Biblia, sino es el Dios verdadero. Y tiene nombre puntualmente, su nombre es Jesucristo. Ese es el Dios.
que cantamos cada vez, ¿verdad? Por el dedo de Dios se escribió. Yo lo creo. Y bueno, pues quiero comenzar con la porción que hoy vamos a hablar, donde vamos a encontrar la respuesta de esa pregunta. ¿Cómo se llama esta sesión? ¡Qué gran nación! Bueno, acompáñame por favor al libro de Deuteronomio. El día de ayer, aquí tienes una imagen, tuvimos la oportunidad de orar por nuestra nación. Hermoso tiempo, ¿verdad? Bueno, los que no pudieron estar se lo perdieron, pero ese es el punto de pasar un tiempo de oración como iglesia. Sabemos que solo Dios puede levantarla, sabemos que solo Dios puede hacer lo que humanamente nadie puede hacerlo. Ayer lo decía, el gobierno no está facultado para lograr hacer lo que únicamente Dios puede hacer. Cualquier institución, cualquier otra, digámoslo así, contribución que se pueda lograr a través de diferentes temas será limitada. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer lo que ninguno otro logrará alcanzar jamás. México, familia, necesita de tus oraciones. Esta nación necesita de tus oraciones, no solo porque estamos en mes patrio y nos acordamos de estos temas. Constantemente, tú y yo debemos de pedirle al Señor que visite nuestra nación, que despierte a su iglesia, que nos avive, que nos enciende con fuego, que realmente podamos darnos cuenta de la importancia que es que una nación tema a Dios. ¿Estás conmigo? Bueno, ¿cuántos me prometen que lo van a seguir haciendo? ¿Sí? Te llevas esta carga. Ayer Dios nos hablaba de los vigías, los atalayas. Nos ha puesto a nosotros como esos vigías para anunciar un mensaje de esperanzas, no solo para advertir del inminente peligro, sino para decirles: en Dios hay buenas nuevas. Y eso necesitamos seguir haciendo. Ahora sí, si tienes tu Biblia, acompáñame a Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer un pasaje que de ese pasaje tomé precisamente el título de esta sesión. Deuteronomio capítulo 4, por favor, con tu Biblia. Vamos a leer los primeros 10 versículos, pero vamos a ir desarrollándolo y vamos a hablar un poquito de esto que el pueblo de Israel está por experimentar. Este pasaje es prácticamente un resumen. El libro de Deuteronomio está establecido por discursos que Moisés da en diferente etapa. Deuteronomio 4 es prácticamente un recordatorio de lo que Moisés le va a hacer al pueblo, de lo que está a punto de entrar a una nueva etapa. ¿Cuál es esa nueva etapa? Va a entrar a una tierra de promesa, Canaán, ¿recuerdas? La tierra que Dios prometió. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas, porque Él es fiel. ¿Por qué se tardaron? No fue por Dios, fue por ellos, porque su corazón no estaba preparado. Porque aunque en lo natural habían salido de Egipto, en su corazón seguían con Egipto. Egipto no había salido de ellos. Y Dios tuvo que tratarlos, Dios tuvo que llevarlos por un peregrinaje donde tú sabes la historia. Se quedaron postrados una generación. Pero ahora está por entrar esta siguiente generación. Y Moisés tiene que ser puntual para decirles: estas son las bases. Esto es lo que les espera, esto es lo que viene. Y ustedes deben de recordar lo que ahora ustedes vivieron. Y vamos entonces a poner puntual atención a estos versículos. Versículo 1 de Deuteronomio capítulo 4. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios de tus antepasados te da. Verso 2. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandamientos del Señor tu Dios que te doy. Fíjate, vamos a ir reflexionando primeramente en estos versículos que estamos ahora aquí teniendo. Es muy clara la instrucción. La primera instrucción es muy clara, ¿cierto o no?
Primero, debes de estar atento. ¿Atento a qué? A lo que viene de parte del Señor. Recuerda, los tiempos cambian, modas aparecen. Cada vez vemos una gran cantidad de, ahora, tendencias, como les llaman, ¿verdad? En todos los sentidos. Y esas tendencias van a desaparecer en determinado tiempo, pero lo único que es vigente, lo que no cambia, lo que no está sujeto a interpretación son aquellas cosas que provienen, en particular punto, los principios que provienen ¿de quién? De Dios, leyes divinas. Están por entrar a una tierra y lo primero que Moisés les hace recordar es esto. Recuerden esto, puntual atención. Tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios estipula, en otras palabras. No te vas a adecuar a los tiempos, a las costumbres de este tiempo presente. En particular, tú sabes lo que estaba habitada, Canaán estaba repleta de gigantes. En el entorno había naciones paganas, tenían costumbres muy, muy tremendas en el sentido de pecaminosidad, tenían una gran influencia todas las naciones. Y antes de entrar, Moisés les dice, pero tú no vas a ser parte de ese sistema. Tú no te vas a enrolar en la inercia. Tú no vas a adaptar tu vida, como le llamo, tu cosmovisión, es decir, la manera en cómo tú vives de acuerdo a la influencia del entorno. Tú tienes principios y tú tienes mi testimonio, a ti te lo he dado. Y esto no ha cambiado, familia. El pueblo de Israel es un retrato, por así llamarlo, de lo que es hoy la iglesia. Dios nos ha llamado a eso, a que el entorno no nos empiece a permear y nos gane con su influencia. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su palabra. Y nos ha dicho que tú y yo somos aquellos que estamos llamados a obedecer los mandatos que Él nos ha dado. ¿Sale? Versículo 3 y 4 dice ahora, tú viste, fíjate, porque la gran evidencia, mira, la gran realidad de que nuestra fe no está basada, familia, simple y sencillamente en dogmas, que alguien por ahí te dijo, sabes, nuestra fe está basada sí en mandamientos, sí en estatutos, sí en principios, pero nuestra fe también está basada en nuestra propia experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es real. ¿Cuántos pueden decir, Dios es real en mi vida? Yo lo he visto. He visto cómo se ha movido a lo largo de mi historia. He visto su poder. Es tan real, ¿cierto o no, familia? Él ha obrado en mi vida. ¿Cuántos podrán decir eso? Él me ha sustentado. He visto su provisión. Algunos de ustedes pueden incluso decir, he visto su sanidad física. Dios me sacó de donde estaba postrado. Es decir, no solamente es una creencia abstracta, lejana, ilusoria. Es una realidad. Y es lo que Moisés les está diciendo ahora también al pueblo de Israel. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. ¿Alguien recuerda esa escena? Allí dice, el Señor tu Dios, ¿cómo hizo? Destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal. Claro que sí, Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es aquel que nos ha ayudado a librar las batallas en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros, familia, si Dios no estuviese con nosotros en el momento de la dificultad? Lo he dicho muchas veces. El seguir a Cristo no te garantiza que todo siempre será de una manera como tú lo creas, porque no depende muchas veces de nosotros. Pero lo que sí el cristianismo nos lleva es a vivir siempre confiados, porque Dios nunca nos abandona. Y es lo que Moisés ahora le está diciendo al pueblo de Israel. Viste el poder de Dios, te libró de la batalla. Todos aquellos que se habían rendido a Baal fueron destruidos. El Dios Peor dice, sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles, porque recuerda que hubo aquellos que no lo lograron.
aquellos que murmuraron, aquellos que codiciaron, aquellos que se rebelaron, aquellos que fueron mal agradecidos. Es una advertencia también para todos nosotros, que como la semana pasada Dios nos hablaba, ser fieles hasta el final, anclarnos. Y dice, sin embargo ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, que dice, todavía siguen vivos. Y todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque hubo un gran número de personas que ya no continuó, que ya no siguió. ¿Era el plan de Dios? Es decir, el deseo de Dios. No. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros toma decisiones. Porque cada uno de nosotros va optando cada día si decides asociarte con Dios, con su Espíritu, con su palabra, o bien dices no. Cada uno de nosotros al final de nuestros días, familia, va a ser responsable de todas las decisiones que hayamos tomado. ¿Cuál es una mejor y una decisión extraordinaria? Que Dios sea en tu vida, que optes todos los días por Dios, que decidas acercarte a Él cada mañana, que le busques con todo tu corazón. Esa es una gran decisión. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Entonces ahí está poniendo bien claramente, Dios es fiel, Dios te ha dado principios, Dios te ha dado sus fundamentos, tú tienes una historia con Dios, pueblo de Israel, pero nunca debes de apartarte. ¿Por qué? Porque la referencia es que algunos se apartaron y terminaron desviándose, terminaron rendidos, postrados en el desierto. Ahora, versículos siguientes, ahí es donde vamos a ir encaminándonos a responder esta pregunta. ¿Qué gran nación? ¿Qué gran nación? Mira ahora vienen ya las claras instrucciones. Le dice Moisés al pueblo, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas. ¿En dónde? En la tierra donde estás a punto de entrar. No conoces la tierra, pero yo ahora te estoy diciendo, tienes que obedecer lo que Dios nos ha dado. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer, ¿cómo? Tu sabiduría y tu inteligencia. ¿A quiénes? A las naciones vecinas. Resalto estos dos elementos. Familia, guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer sus estatutos. ¿Sabes qué hace a nosotros? ¿Qué nos hace? Nos hace sabios, nos hace inteligentes. ¿Sabías? Ahí está. Porque esa será la evidencia de que vamos a moldear a un mundo que no conoce a Dios, porque no nos comportamos neciamente. Porque no hacemos tal vez lo mismo que todos realizan, y eso es llevar una corriente, y eso es a lo que tú y yo no estamos llamados a hacer. Por eso qué importante entender que en tiempos donde hay mucha información, hay poca sabiduría. No confundas eso. En tiempos donde hay mucha demanda de popularidad, hay poca sensatez. Por eso tú y yo estamos llamados a moldear a un mundo mostrando sabiduría. ¿Y cómo? Inteligencia. Es decir, hacerle caso a Dios traerá consigo resultado, grandes beneficios. Seguimos leyendo, dice, cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, ¿qué van a exclamar? A ver, lo vamos a leer juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Qué sabio y prudente es el pueblo de Dios de esa gran nación. Qué sabio y qué prudente. ¿Quiénes lo dirán? ¿Nosotros mismos? No, ¿quién lo dirá? El entorno. Familia, es lo que dicen de nosotros actualmente. No te apresures a responder, pero yo creo que todos estamos llamados a hacer esto. ¿Por qué? Porque tú y yo somos el pueblo de Dios. Porque la ejecución, vuelvo a repetir, no es solamente el saberlo, el tener buenas intenciones, esa es la ejecución de lo que de Dios recibimos, que nos hace sabios y prudentes.
Y cuando entonces ejecutamos, el entorno va a poder decir eso de nosotros, que sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Anhelo de verdad con todo mi corazón que esto se diga de México. ¿Sabes por qué? Porque históricamente se ha dicho de otras naciones. Hoy no solamente te voy a dejar por ahí una cierta así como que opinión, te voy a dar ejemplos de lo que ha sido un poco de la historia de la iglesia. Como naciones cuando decidieron hacer esto, porque esto es una promesa, y esto no solo fue aplicable para el pueblo de Israel, esto es aplicable para todo aquel pueblo que decida optar por Dios. Y como a la luz de la historia, naciones que hicieron esto, ¿sabes qué se dijo? Esto, que sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Anhelo de verdad que esto se diga de nosotros, que se diga de esta congregación, que se diga de tu familia, que se diga, no te encantaría, pero esto no solamente es por anhelarlo, es porque estamos totalmente convencidos que nuestra tarea es obedecer a Dios y hacerlo. Y bueno, ahora sí viene la respuesta de dónde extraje este título para esta sesión. ¿Estás listo? Versículos 7 y 8. Pues, lo lees fuerte conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Qué gran nación tiene un Dios que está tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Pausa. Primer pregunta, ahí está. ¿De dónde saqué el título de acá? ¿Qué gran nación tiene? Esa es la continuación. Un Dios que está cerca de ellos de tal manera. Fíjate, está dando a entender que Dios está cerca de ¿quién? Del pueblo de Israel. ¿Qué nación tiene este Dios que cada vez que lo invocas está ¿qué? Cercano? ¿Sabías esa verdad? Que Dios no está lejos de ti, que Dios ha sido cercano a ti. ¿Sabes por qué? Porque te portaste bien esta mañana y porque decidiste venir a la iglesia. Ya pasaste el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de su Hijo ha sido derramada sobre ti. Hoy tú tienes acceso directo al Padre, entre el trono de gracia, y no por méritos propios, por lo que Él hizo. Ahora, pero vamos a contestar la respuesta, ¿te parece? Yo te pregunto a ti ahora, ¿qué gran nación tiene un Dios que está cerca de ellos, de manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le invocamos? ¿Dice Alemania, Rusia, China, Turquía? ¿Qué nación? Yo anhelo que sea México, pero la verdad, hoy somos una nación idólatra, una nación que rinde culto a la muerte, una nación con muchos detalles, como cualquier otra nación que también tiene sus detalles, sus problemas, sus propios retos, sí. Pero si respondemos puntualmente esta primera pregunta hacia primeramente a quién fue dirigida, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, familia? ¿Qué nación, qué gran nación tiene un Dios? La respuesta es ninguna. ¿Estás de acuerdo? Ninguna puede decir que su Dios está tan cerca de ellos, y ninguna puede decir que está cada vez que lo invocan. ¿Qué privilegio tenemos entonces? Primero es para dimensionar que ninguna otra cosmovisión religiosa, ahora de las que existen, proporciona los elementos tan particulares que tiene el cristianismo. De verdad lo digo. No lo digo nomás por mi opinión y porque yo sea cristiano. Lo digo porque he hecho una comparación de todas las doctrinas, bueno, la mayoría de las doctrinas externas fuera de una cosmovisión cristiana. De verdad, es impresionante. Ahora, segunda pregunta dice, ¿y qué gran nación? Ahí está otra vez. ¿Qué gran nación tiene
decretos y ordenanzas tan justas. ¿Y cómo? ¡Wow! A ver, toma tu Biblia. ¿La tienes? Yo no lo digo. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Decretos y ordenanzas tan justas y ¿qué? De verdad, es impresionante. Y también si vamos y analizamos cualquier otro libro religioso fuera de otra cosmovisión religiosa, nada se puede comparar, de verdad. La Biblia es, tuvimos un mensaje impresionante, ¿no? Que se llamó Precisa ayer, hoy y mañana. Tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Es el equivalente, claro, la ley que Dios le entregó al pueblo de Israel revela eso. ¿Sabías que la ley revelaba el carácter de Dios? Mostraba cómo Dios es. Ahora, entonces la respuesta, ¿cuál sería, familia? ¿Qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? ¿Qué responderías? Tampoco, ninguna. Entonces estamos hablando de algo impresionante. Nada se puede comparar al plan de Dios sobre un pueblo. Cuando una nación decide tomar a Dios, no puede competir con ninguna otra porque Dios está con ella. Y Dios tomó a un pueblo, lo vimos desde los que están viniendo a la serie, ¿verdad? Desde un contexto idólatra, pagano, hechicero, porque vio un hombre que le creyó y ese hombre fue Abraham. Bueno, primero Abraham, después Abraham. Y decidió creerle. Y le dio una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. Porque Dios es fiel, familia. ¿Qué te estoy tratando de decir? ¿Te conviene? Claro que sí, que optes y jamás te despegues de la mano de Dios. Porque no sabes lo que Él puede lograr hacer contigo si decides realmente creerle. Ahora el pueblo de Israel está entonces ya bien advertido, ¿cierto o no? Ya tiene claramente el panorama. Pero una última advertencia, porque creo que yo conozco la historia, tú conoces la historia del pueblo de Israel. Se le olvidó. Y si a ellos se les olvidó, ¿se te podrá olvidar a ti y a mí? Claro que sí, porque somos humanos. Porque fácilmente nos dejamos llevar por la inercia. Porque constantemente adoptamos costumbres, ideologías, filosofías a nuestra vida. No las filtramos a través de lo que Dios nos ha dado, pero porque son de alguna manera vistosas, ¿verdad? O porque nos simpatizan porque compaginan con nuestra carne. Pero aquí viene la advertencia y vamos a terminar. ¿Qué dice Moisés? Pero, cuidado, hey, cuidado, pueblo, porque aquí es lo que no debes de ser. Mira, asegúrate de que nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Inmediatamente para mí es un recordatorio de, Señor, yo no voy a olvidar mi historia contigo. Porque eso es el primer grave error que cayó el pueblo de Israel. Se le olvidó. Se le olvidó que fueron esclavos, se le olvidó cada una de las cicatrices, como estaban en la espalda, no podían percibirlas continuamente, porque sus espaldas estaban laceradas del látigo del capataz egipcio. Pero ni aun eso le sirvió como recordatorio de lo que Dios había hecho. Familia, nunca olvides lo que Dios hizo. No olvides cómo Él te sustentó y te sigue sustentando. No olvides cómo Él te libertó. No olvides, es una advertencia. No olvides lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias, dice Moisés, se te borren de la mente
mientras vivas. Por eso a mí me encanta, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos un libro llamado Biblia? No olvides. Por eso Dios nos lo dejó. No olvides. Olvidamos constantemente, olvidamos, ya se nos olvidó, ya. Si hacemos un recuento de las enseñanzas tal vez que hemos visto, y muchas de ellas a lo mejor ya hasta ni te acuerdas. Y asegúrate de que, no solo de no olvidarlas, ahora, ¿qué dice? Y de transmitirlas a tus hijos. ¿Y a quién? Segunda generación, tercera generación. Dios mostrándose siempre. Lo que inicia con una generación no termina con esa generación. Avanzas a la siguiente. Ese es el plan de Dios. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque ese fue el momento del encuentro, el momento donde Dios se reveló a un pueblo, donde Él me dijo, está hablando ¿te acuerdas cuando Moisés fue todo eso, conoces, ¿verdad? La transfiguración, bueno, todo eso cuando dijo el pueblo para que se presente ante mí y yo lo instruiré. Entonces ellos, dijo Dios, aprenderán a temerme toda su vida y les enseñará sus hijos que también me teman. Entonces en este pasaje puedo responder claramente la pregunta: ¿qué gran nación? ¿Qué hace grande a una nación? ¿Su dinero? No, eso no lo hace grande. Como dijo alguien por ahí, eso solo le trae más problemas. ¿Qué hace grande a una nación de acuerdo al plan de Dios? Aquí lo vemos como ejemplo el pueblo de Israel. Y es lo que entonces quiero llevarte a un recorrido breve. Porque a la luz de la historia hemos visto naciones que de alguna u otra manera, no estoy hablando que hasta el día de hoy se mantengan vigentes, no, esa es otra cosa. Yo solo voy a hablar como digamos de eventos aislados en diferente tiempo, donde naciones que después tal vez puedes decir, ahora están perdidas, ahora están, pues sí, tal vez sí. Pero lo que hay que reconocer es que en algún momento en su historia volvieron a Dios, levantaron su mirada a Dios y Dios cumplió lo que Él nos acaba de mostrar. ¿Estás conmigo? Qué gran nación entonces. Yo anhelo que México sea esa gran nación, ese pueblo que obedece. Pero entonces estos versículos que acabamos de escuchar los he estructurado en tres verdades para darnos más luz, es decir, llevarnos qué es lo que Dios quiere para esta nación. ¿Qué deseamos para esta nación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en una gran nación? Entonces la respuesta número 1 es la siguiente. ¿Qué gran nación? Número 1, la que coloca, di conmigo, las leyes divinas. Fuerte, vamos. Las leyes divinas como brújulas para guiarse moral y espiritualmente. Claro que sí. Eso es lo primero que percibimos en estos versículos. Una gran nación que no solamente tiene la Biblia, ¿verdad?, como un libro, como algunos cristianos que conozco, que la tienen solamente ahí como un accesorio, pero nunca es puesto. Siempre lo he dicho, la Biblia por sí sola en sí no es nada raro, místico que le podamos añadir. La Biblia es para poderla obedecerla. Y para poder precisar esto, ¿qué es una brújula, familia? Nos da el ¿qué? La orientación. ¿Te has perdido alguna vez en un camping? ¿Te has desorientado alguna vez? Yo sé que hoy en día ya tenemos herramientas como nuestro celular, etcétera, que ya hoy en día, pero antes se utilizaban más. Porque te dice exactamente dónde está el norte, el sur, el este, o sea, te traza las coordenadas para que tú y yo no podamos perdernos. Bueno, una nación
que coloca los principios, los estatutos de Dios como eso en sus estatutos como nación, en su constitución incluso, y decide no solamente tomarlas así como una, como por decirlo, un formalismo, sino que realmente decide guiarse y decide decir: en esta nación no se permite el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son nuestra brújula. Esta nación va a ser bendecida. Porque lo digo yo, no, porque hay una promesa de parte de Dios. Cuando una nación decida que esas leyes divinas sean su brújula para guiarse espiritualmente, y en un momento antes de comenzar cada reunión, incluso esto ha pasado en naciones, y esto pasa en algunas naciones, antes de iniciar el día, en todas las actividades, estoy hablando de los gobiernos, ¿sabes qué es lo que hacen? Vamos a orar. Esta es una gran nación. Y los poquitos referencias que vamos a ver te van a dar indicios de que efectivamente, ¿por qué tienen lo que hoy tienen? ¿Por qué hoy en algunos ángulos están destacando? Porque detrás de eso está Dios, aquel que ha decidido obedecer y poner por obra sus estatutos, trae consigo la bendición. Voy a comenzar con la primera nación, en un particular tiempo de la historia. Es esta nación, sí. Yo sé que a lo mejor viene inmediatamente a tu pensamiento otro por ahí 1940, etcétera. No, pero antes de eso, estoy hablando siglo XVI. Alemania fue el primer país, o fue la nación donde se considera el descubrimiento más grande del siglo XVI, que trajo una revolución, y fue la imprenta. Pero en Alemania, por Gutenberg, y tú sabes la historia, sabes, a lo mejor no lo sabías, ¿cuál fue el primer libro editado? ¿Cuál fue el primer libro en ser producido? ¿Y cuál fue el instrumento que trajo con ello a una, vamos a decirlo así, a una transformación? En un tiempo, escucha bien, donde Europa lo afloraba por el oscurantismo. No lo digo yo, lo dice la historia. Y en Alemania se convirtió en un epicentro, digámoslo así, de transformación que permeó toda Europa. Fue la Biblia. Fue lo que dejaron a esta intención. En tiempos donde el pueblo no tenía acceso a las Escrituras, donde lamentablemente la iglesia había caído en un hoyo y todo era ya lejano, era decir, habían sido totalmente desviados. Dios usó a un hombre, y bueno, a muchos hombres, pero en particular a uno, un monje de esta nación, y trajo paso y abrió paso a hacer una gran contribución para toda Europa. ¿Sabes qué lo trajo? ¿Cuál era la única intención? Volvamos a las Escrituras. Hagamos que cada individuo tenga la Biblia en su idioma. Eso fue la orientación de la Reforma. Ahora conocemos ese movimiento como el movimiento de la Reforma Protestante, un evento que un parteaguas, ¿sí? Y que trajo consigo grandes, ¿sabes? ¿Tú crees que eso no trajo consigo agrado a Dios? Que se despertaron nuevamente los valores de la forma de vida apegados a la Escritura, que cada persona tuviese la oportunidad de acercarse al consejo de Dios. Claro que sí. Ya después es otra cosa, ¿verdad? Tú me podrás decir lo que quieras, pero a fin de cuentas hay que reconocer que fue esta nación. Ese hombre que te digo se llamó Martín Lutero. Tú conoces tal vez un poco de esto. Bueno, pero por decisiones como estas, hoy tenemos un pueblo que puede sentarse y tener una Biblia en sus manos. Qué increíble, ¿no? Y esa es una primera nación que en su momento, vamos a decirlo, fue grande ante los ojos de Dios. ¿Por qué?
Porque se acercó a Él, porque tomó su consejo, porque hizo decisiones que contribuyeron a que floreciera, a que el avance. Muchos dicen que Alemania fue otra después de este tiempo. Fue una nación líder, precursora en este particular tiempo de la historia. Les dio una identidad. Hoy hay una iglesia grande protestante que tiene las bases precisamente de este hombre, la iglesia luterana. Ahí podemos entonces darnos cuenta que Dios es fiel. Pero la historia sigue. Y después podemos hablar de otra nación como Inglaterra, donde se convirtió en una nación también de gran influencia cuando la reforma empezó a llegar a Alemania. Porque esta nación, ¿sabes qué hizo? Abrazó el mensaje de la Biblia. Tomó consigo a Dios, utilizó a hombres, ¿verdad? Como Wesley, Whitefield, grandes hombres de Dios que trajeron consigo un despertar a esta nación espiritual. El himno nacional de Inglaterra hasta el día de hoy se canta, que se entona, es un himno cristiano. ¿Por qué? Porque esta nación tiene bases donde Dios se empezó a mover buscando, mira, que la línea frontera, por así decirlo, en ese tiempo de la nobleza comenzara también a acercarse a Dios. Es decir, Dios empezó a llegar a los estatus, digamos, altos de aquella nación. Y tomaron la decisión, ¿sabes? Que en Inglaterra se imprimirían las Biblias en idioma inglés. Esto trajo también un despertar de mucho progreso en una cultura renacentista. Influyó a otras naciones por medio de las artes. Tú sabes la historia de esta nación, particularmente a las Américas, fueron enviados grandes misioneros. ¿Te das cuenta de lo que hace una nación al acercarse a Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando una gran nación es establecida por lo que dice Dios, por obedecerle? Entonces nuevamente vamos a repasar. Número 1, ¿qué hace una gran nación? Colocar las leyes divinas como brújulas para guiarse moral y espiritual momento. Y en ese tiempo fue Alemania, fue Inglaterra. Podríamos decir más probablemente, pero solamente es lo que puedo decir. Ahora, número 2, de acuerdo a los versículos que hemos leído, ¿qué gran nación? Bueno, la que busca que las leyes divinas sean ¿qué? Protegidas, no solamente obedecidas y establecidas como brújulas, sino que sean ¿qué? Protegidas y preservadas. ¿Para cuándo? Para una vez que nosotros muramos y ahí se quede. No. ¿Hasta dónde? Más allá de nuestros tiempos, más allá de nuestra historia, más allá de lo que a nosotros nos toque vivir. Esa es una gran nación que va a buscar que sea preservado cualquiera que sea su situación. Y aquí quiero darte otros ejemplos, porque también la historia habla de naciones que han hecho esto. Claro que sí. Nos quedamos en Inglaterra y de Inglaterra llegaron aquí a las famosas 12 colonias y sabes, esta nación, sí, yo vuelvo a repetir, yo sé que puedes decir otra opinión y puedes decir, a lo mejor hoy están apartados, no lo sé, pero lo que hay que reconocer es que en un momento, Dios trajo con agrado esta nación. Porque esta nación se formó principalmente por los migrantes, creyentes ingleses, los llamados pilgrims, peregrinos. Y al independizarse de Inglaterra formaron su propia constitución. ¿Y sabes cómo formaron su propia constitución? Que los rige hasta el día de hoy, estudiando las Escrituras. Sí. Poniendo fundamento no solamente para su tiempo, sino para la posteridad. Adaptaron su constitución con más de 1000 versículos de la Biblia. Y en su moneda acuñaron la frase In God we trust,
confiamos en Dios. ¡Wow! ¿Tú crees que esto simple y sencillamente es así como para Dios algo, qué bonito? No. Si tú me preguntas a mí por qué esta nación ha sido tan bendecida y próspera, porque obedecieron en su momento a Dios. Porque tomaron para sí la palabra de Dios y pusieron como evidencia realmente lo que de Dios nos dice. Le dio identidad a esta nación. Comenzaron a vivir con principios morales, espirituales, convirtiéndose la Biblia en su libro de texto en muchas escuelas. Esto después ha cambiado, ¿verdad? Pero hoy escuchaba a ciertos alcaldes de ciertos condados, bueno, mejor dicho, de ciertos estados, que están buscando eso. La Biblia regrese a las escuelas. ¿Sabes qué va a pasar si eso es posible? Hoy Estados Unidos es considerado una de las naciones más peligrosas. Bueno, sabemos las noticias, las mismas noticias de este año, noticias tan tremendas en las escuelas. Bueno, y es una clara evidencia que cuando dejaron a Dios, ¿qué crees que pasó? Entró nuevamente la maldad. Si regresamos a Dios, ¿qué va a pasar, familia? Entonces, clara evidencia. ¿Sabes por qué esta nación sigue preservando las escrituras? Y siempre, cada vez que hay una gran, de alguna manera, posición sobre la siguiente nación, es el primero que mete la cara, por así decirlo. Porque hay una promesa y lo estamos viendo en la serie, esta nación. ¿Cuántos saben que Dios tiene todavía su plan vigente para el pueblo de Israel? ¿Y cuántos saben que nos conviene, por así decirlo, ser los aliados del pueblo de Dios? ¿Y cuántos saben que no es solamente como para poder decir, sino que seguir haciendo y buscando la paz y el bienestar por esta nación? Estados Unidos lo ha hecho siempre. Y lo vimos esta semana en las series. Dios le dijo a Abraham un día: bendeciré a los que, y maldeciré a quienes. Estados Unidos ha buscado siempre el bienestar por Israel, porque entiende que está en el plan de Dios, que sabe que Dios un día va a regresar y va a regresar a esta nación. Por eso, qué importante entonces lo que estamos viendo. Hay naciones, hay ejemplos de naciones que han hecho esto y que por consecuencia Dios ha visitado. Tercer y último entonces elemento, ya lo estamos aterrizando, familia. Tercer y último elemento. ¿Qué gran nación? De acuerdo a nuestra referencia que acabamos de ver, es esta: la que se esfuerza. ¿Para qué? Para que las leyes divinas sean ¿qué? No solamente entendidas. Cuando hay un correcto entendimiento va a haber una buena ejecución. El problema a veces es eso, que no hay entendimiento y nadie puede vivir lo que no sabe, lo que no conoce. Esa es una gran nación. Y hay ejemplos nuevamente. Mira, la siguiente nación es un ejemplo. La siguiente nación quedó devastada después de su última guerra. Devastada, estaba hecho añicos. Así lo dice la historia. Pero una vez esta nación comenzó un movimiento, ¿qué crees? De estudio, de oración y de estudio por las escrituras. Esta nación es Corea del Sur. ¡Wow! ¿Cuántos llevan tiempo con Dios? A ver, levanta tu mano si tú sabes esta devocional precioso. ¿De dónde viene? De una nación que en un momento estuvo en guerra. Y es la nación que hoy en día están las iglesias cristianas más grandes de todo el mundo. ¿Sabes dónde están? El formato, por así decirlo, de macro iglesias proviene de ahí. Porque un día tomaron en serio a Dios. Oraron y estudiaron la Biblia. Oraron por el gobierno. Tomaron la decisión de producir lo que no tenían. Y ahora se han convertido en una potencia mundial productora, exportadora de automóviles, barcos, electrónica, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque aquel que obedece a Dios es bendecido. ¿No será tal vez algo que nos esté faltando?
¿Cuántos entonces tomamos esto y decimos, Señor, México tiene esperanza? ¿Cuántos podemos decir, México puede ser el siguiente? Porque el pueblo de Dios, que ama a su Dios, que conoce a su Dios, se va a disponer a obedecerle. Y entonces, Corea del Sur hoy tiene una identidad como una nación formada, siendo parte de la Organización de las Naciones Unidas desde el 91. Ha recibido el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para la democracia y los derechos humanos. Es un país que ha sido punto de lanza en toda Asia. Y el último dato, y después de que la guerra terminó, esta nación dejó de tener el indicador más bajo de pobreza a medida de que ha sido prosperada y bendecida. ¿Cuál es la respuesta? Y hoy en día es la segunda nación más de todo el mundo, la segunda nación que envía más misioneros a todas partes del mundo. En su momento, di conmigo, grandes naciones. ¿Por qué? Número 1, di conmigo, vamos, colocaron las leyes divinas como brújulas para guiarse moral y espiritualmente. 2, buscaron que las leyes divinas sean protegidas, preservadas para la posteridad. Y número 3, se esforzaron para que las leyes divinas sean obedecidas. ¿Por qué? Porque esto es lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren que esta preciosa nación sea una gran nación de acuerdo al plan de Dios? No lo vamos a lograr solo deseándolo, lo vamos a lograr haciendo lo que Dios nos pide. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie.